www.testamento.com. Esta segunda sesión es describir y argumentar la importancia de la producción de las narcoseries en la creación de este imaginario del narcomundo global. Y bueno, recordando un poquito este concepto que se hablaba en la primera sesión que maneja Illescas de la iconósfera, es importante hacer el análisis de las narcoseries a partir del contexto en las que son creadas, desde estas formas simbólicas que quedan en la cosmovisión de las personas y que se nutren por los consumos culturales. La siguiente, por favor, Vir. Y bueno, en este sentido voy a hacer un diálogo con el libro de la doctora Ainhoa Vázquez Mejías, que se llama No mirar, 3 razones para defender las narcoseries. Y en este libro hacen una invitación al público a reflexionar el cómo se ha representado el ser y vivir en la narcocultura a partir de estas ficciones que se crean en principalmente las plataformas como Netflix o incluso también toda esta producción colombiana de lo que al inicio se le denominaba las narconovelas. De hecho, les voy a pasar ahorita a todos el link si quieren descargar el libro, ya que está en formato gratuito. Y algo importante que de la propuesta de la doctora Vázquez Mejías es que, bueno, además de que es muy potente y nos hace reflexionar acerca de la forma en que son considerados y diferenciados los productos que tocan el tema del narcomundo. En su análisis deja de lado estas visiones que van a estigmatizar al espectador y a partir de un minucioso análisis de estas novelas y series nos va a proponer las siguientes 3 afirmaciones. La primera es que las narcoseries cuestionan los roles de género. El segundo es que las narcoseries denuncian un estado criminal. Y 3 es que las narcoseries dejan una lección moral. Bueno, para no ser más spoiler del libro y que lo puedan revisar, pero es un poco con lo que voy a estar dialogando con respecto a las producciones culturales que yo he analizado y que he visto también. Además, algo como muy importante que maneja o que siempre propone la doctora Ainhoa es que no podemos catalogar o no podemos hacer un análisis con visión moralista a partir de estas producciones, también entendiéndola que por algo se están creando estas producciones en un marco global. La siguiente, por favor, Vir. Y bueno, algo que no, con lo que concuerdo con Ainhoa es que, pues primero, para hacer el análisis también de estos consumos culturales de la narcocultura o que incluyan al narcomundo, es necesario ver todo el producto. Es decir, no podemos opinar si no hemos visto toda esta producción o si solo la hemos visto por fragmentos y entendiendo también que se pueden dar muchas interpretaciones del mismo, o sea, recordemos este concepto de iconósfera, ¿no? O sea, que no solamente la narcoserie nos va a dar estos material para simbolizar, sino que también va a haber otros elementos como sonidos, imágenes que se van a adherir a nosotros a partir de nuestra idea de lo que es la narcocultura o narcomundo. Y bueno, en este caso voy a hablar de 3 narcoseries que he visto y su importante, pues también o qué importancia tienen en los estudios culturales de género, de juventudes y de los nacientes estudios de la propia narcocultura. Y me refiero a lo que es a las series que son El Patrón del Mal, El Chapo y Fariña. Se ponen estas 3 series de ejemplo porque han sido exitosas en la plataforma de Netflix y pues lo que me interesa también es esta geolocalización de la que hablaba, de no solo hacer una geolocalización muy latinoamericana, sino también ya darle un espacio a esta narcocultura global, es decir, que no solo se exotice una Colombia o México, sino que se entienda todos estos engranajes y relaciones de poder
que se crean con respecto a esta idea del narcomundo. Y bueno, se han analizado pues, las similitudes en los discursos de esta serie sobre la descripción de la vida de pues, los personajes principales que son los capos, y que también nos ayuda a entender cómo es que se crean estas ficciones de estereotipos específicos de las personas involucradas en el narcotráfico. Y también, bueno, siguiendo la ruta marcada por Vázquez Mejías, es hablar de cómo se construye la figura del capo masculinidad en estas ficciones, y la quiero contraponer con cómo realmente vista de lo que en mis investigaciones he denominado el performance de la masculinidad alterada. Bueno, ahora, también me interesa hacer un énfasis en el concepto de narcomarketing, que tiene que ver con algo más general. Y este concepto yo lo voy a acuñar a partir de mi tesis de doctorado. Lo planteo a partir del concepto de capitalismo Gore de Sayak Valencia y la idea de empresa socialmente responsable del economista Tom Weinreich, que él escribe el libro Narconomics, cómo administrar un cártel de droga. Y bueno, ¿qué retomo de Sayak? Señalo esta parte donde hay una aceptación acrítica de la violencia más recalcitrante ejercida contra los cuerpos, y de un mercado que va a implantar un consumismo hedonista donde la mentalidad de lo que consigue es todo, demuestra su éxito social y su posicionamiento en el mundo por medio de un consumo masivo. Y del sociólogo y economista inglés retomo la idea de que los narcotraficantes son unos madmen del narcotráfico y generan campañas publicitarias. Él habla específicamente del cártel de Sinaloa para que sus empresas sean socialmente responsables. En este sentido, él habla de estos videos que lanzan algunos de los cárteles mexicanos y que fueron los de cártel de Sinaloa, que empiezan con estas campañas de dar como despensas, juguetes del Día de Reyes. Hoy mismo, de hecho, estaba viendo que estas estrategias ya fueron copiadas por Cártel Jalisco Nueva Generación, donde se ha registrado que por el Día de las Madres dieron regalos en algunas comunidades de Jalisco, lo cual contrasta también un poco con este escenario violento que está viviendo el Estado en estas épocas específicamente. Y bueno, también estas campañas publicitarias ayudan a que los cárteles sean como estas empresas socialmente responsables. Recordemos un poco que en la primera plática hablaba de que pues también la narcocultura es una narcocultura laboral y capitalista, y bueno, van a hacer énfasis en estas campañas de ser socialmente responsables en estas acciones hechas por los capos a partir de las personas beneficiadas, o el análisis pues también como de estas narcomantas que colocan en las calles, que también incluso a veces fungen como figura de protección. Y bueno, ¿y cómo denomino yo el narcomarketing? Pues va a ser como esta gestión comercial de los cárteles, donde su publicidad se puede dividir en dos campañas, la del hedonismo y la del terror. Esto con el fin de permanecer siendo empresas vigentes, donde captarán clientelas y empleados. Y esto es muy importante porque, bueno, las redes sociales van a ser su primer plataforma o la mayor plataforma de promoción de los cárteles, propagando el discurso de responsabilidad social, de coerción, y también voy a añadir lo que es esta aspiración donde se ve el narcotráfico como una forma de salir adelante en el mundo capitalista. Y bueno, este concepto nos ayuda a generar un análisis crítico y de visibilizar las estrategias que tienen los cárteles mexicanos para el crecimiento de sus empresas, como cualquier otra empresa insertada en el engranaje capitalista, neoliberal y de hiperconsumo. Entonces, ¿qué pasa con las narcoseries? Primero, la siguiente, por favor, Bill. Quiero hablar que en sí las narcoseries, y ahí comparto el punto con Ainhoa, que no hay que verlas como un aspecto como súper moralizador, que son malas, sino porque hay que explicarlas, hay que analizarlas con otra perspectiva, a partir de que, a ver, donde está el narcomarketing es en la forma en que en el Internet se ha hecho su medio mayor de distribución y va a generar nuevos límites de
alcance a poblaciones en distintos puntos del planeta, así como pues la capacidad de llevar siempre consigo el contenido y poderlo reproducir casi en cualquier lugar, ¿ok? Y bueno, parte importante también es cómo se crean estas campañas publicitarias donde, pues, como señala Runway, va a haber una producción principalmente hollywoodesca de lo que se hace en el cártel de Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Y ahora, lo que les estoy mostrando en esta diapositiva son aplicaciones para dispositivos Android que permiten acceder a narcoseries que principalmente están en las plataformas de Netflix o Blim, pero que son, digamos, de un contenido incluso como pirata, ¿no? Que solo se dedican a, es como un Netflix de puras narcoseries, por así decirlo, y entonces las personas no tienen que pagar este contenido para verlo, ¿no? Entonces, digamos que en el narcomarketing se busca la forma de llegar a diferentes sectores de consumidores y lo interesante de estas aplicaciones, y regresando con este concepto de iconósfera, que tiene que ver como con un engranaje más amplio de relaciones de poder, símbolos, también estas aplicaciones notifican de avances, noticias, incluso fungen como pequeños centros de documentación de acceso popular, ya que cuentan con biografías e historias de narcotraficantes. Estas aplicaciones son importantes para visibilizar lo que es el conocimiento popular que se tiene acerca de las figuras del narcotráfico en México. Ya, o sea, esto es como algo muy importante para analizar respecto a la narcocultura global, porque en el caso de México, antes se tenía que ir a las cantinas de los pueblos para escuchar las narraciones acompañadas por el tololoche, o sea, finalmente son los corridos, y ahora con el celular pues puedo buscar al capo o la historia de la mujer del narco que me interesa conocer, ¿no? Y frente pues a mis ojos se van a desplegar ya no solo las narcoseries, sino también una lista de corridos, películas, videos, narraciones, imágenes, incluso como el top 10 de los datos más curiosos de cada capo, de cada narcotraficante o sicario, que pues nos va a ayudar a crear y alimentar este gran acervo que la misma gente va alimentando a partir de las experiencias, vivencias y la oportunidad de colaborar pues de manera global. Y esto también nos hace reflexionar acerca como de este previsionismo de las narcoseries. O sea, no, aún, aunque prohíban las narcoseries, va a seguir esta producción de contenido cultural e incluso en este caso como hasta acervo histórico de alguna manera popular a partir de esta conexión en la web, ¿no? La siguiente, por favor, bien. Ahora, un poco para hablar de las series que he visto. Algo que resalto de las tres series es cómo es que finalmente se construye esta idea del capo, como lo hablábamos un poco en la primera sesión, como esta historia de éxito meritocrático, que el que se esfuerza, o sea, finalmente en las tres vemos como cómo es que pasan de una pobreza a obtener como la riqueza, hay un cambio de clase social, pero en estas series vamos a ver como no a este capo tan estigmatizado, incluso yo lo veo como esta forma de ascender socialmente y económicamente de una manera no tan violenta específicamente con los personajes, sino que son los personajes de alrededor quienes van a ser las personas que van a ser violentas, ¿ok? Es decir, o sea, finalmente ellos son estos seres endriagos, como diría Sayak Valencia, que aunque en las narraciones de las series, en la ficción, nos dejan entender que fueron violentos, pero nunca se les muestra como estos seres violentos, sino que se nos muestra como estos hombres de éxito, como cualquier empresario. En El Patrón del Mal voy a rescatar que, bueno, esta producción colombiana también encontramos, bueno, igual voy a hacer un poco de spoiler a la gente que no ha visto como la serie.
También encontramos las historias de las personas que se oponían a Escobar, ¿no? O sea, finalmente hay este tejido sobre periodistas, las otras personas de los otros cárteles, incluso las propias personas que también le fueron ayudando. Aquí también podemos encontrar la figura de Graciela Blanco, que es como de esta primera mujer que es la que traza las rutas de la cocaína, o sea, es la primera mujer que lleva la cocaína a Estados Unidos, ¿no? Entonces también esto es como muy importante y lo menciona también Ainhoa en su libro, que en estas narcoseries también vamos a ver esta idea de cuestionar estos roles de género y que finalmente van a posicionar también los lugares de las mujeres en el narcotráfico, cuando en un imaginario tal vez general nos están diciendo que pues la narcocultura o el narcotráfico pues es un negocio mayoritariamente de hombres o específicamente de hombres y con ciertas características. Ahora, en el Chapo, aquí también voy a retomar, y creo que es algo de las cuestiones más importantes de la serie, y como menciona Ainhoa, o sea, finalmente en el Chapo algo que podemos ver en todos los capítulos es esta relación del Estado y la corrupción. Porque si nosotros nos podemos ver las 3 temporadas del Chapo, vamos a ver finalmente que incluso en algún momento quien realmente en esta ficción que se maneja en la serie, quien realmente tiene el poder va a ser el Estado o ciertas personas con posiciones estratégicas y que es el mismo Estado quien les va a repartir la plaza a los narcotraficantes y que se va a hacer un acuerdo y que de alguna manera el Chapo ya no queda como ese capo, sino que queda como subordinado. Entonces, ahí se rompe también una idea de esta cuestión de que las narcoseries son como esta idea de que alicientes para que la gente se inserte al narcotráfico, ¿no? O sea, creo que también en este sentido apoyo el punto de Ainhoa que las narcoseries ayudan a esta reflexión y que el espectador es capaz de hacer esta reflexión. O sea, concuerdo totalmente con Ainhoa de que no por ver la narcoserie ya vas a querer ser un narco, ¿no? Sino que al momento en que se presentan estos distintos diálogos, estas distintas historias, ya sea en El Patrón del Mal, en El Chapo, podemos hacer como una reflexión de lo que está pasando o incluso se puede hacer una forma de denuncia de lo que podría estar pasando en la realidad, pero que es ficcionada en estas series. Y en el caso de Fariña, a mí lo que me importa más de esta serie y que comparte los mismos aspectos de la historia meritocrática de Cito Miñanco, la idea como de corrupción que puede haber, porque también recordemos que cuando sale también Fariña, se le hace este veto al libro, ¿no? De que porque además quien le pone la denuncia al escritor es un alcalde, entonces ahí también podemos decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Y que después sale la serie y que también puede mostrar esta relación del Estado y la corrupción, aunque realmente en Fariña se toca muy, no tanto como en El Chapo, por así decirlo, pero lo que me interesa de Fariña es que visibiliza y lleva a otra visión de narcocultura global que ya no se focaliza en Latinoamérica. Y esto es como muy importante, porque también si lo vemos como en un contexto de cómo empiezan o en qué época están situadas estas ficciones, es en los años 80, entonces también hay que entender, incluso en una forma de hacer un análisis crítico del discurso multimodal, por qué se sitúan en esas fechas y por qué también entender la creación del narcotráfico en esa década, ¿no? Y qué estaba pasando en el mundo. Incluso también la forma en que se cambia la forma de trabajar y todo esto. La siguiente, por favor, mira. Ok, pues bueno, ahora, algo que también me interesa y que volvemos a rescatar de esta idea de Vázquez Mejías es acerca de que la importancia de las narcoseries sí para el análisis social, pero también la complejidad, o sea, cómo se
complejizará la creación de estos consumos culturales como los conocemos en el narcomarketing, y quiero poner específicamente estos dos ejemplos para entender que no necesariamente las narcoseries son las que van a influir en la idea de narcomundo o que algunos jóvenes tomen algunas estéticas del narcotráfico. ¿Por qué? Porque la foto que tenemos a la derecha es de la detención de la Barbie, y cuando le hacen esa foto y se detiene, o sea, se hace un despegue de la venta de las playeras que tiene de Ralph Lauren y del merchandising, y se hace piratería de esos, entonces todas las personas traían esa playera cuando lo detienen. Y en el caso de la izquierda vemos la playera del Chapo, que es cuando sale en la foto con Sean Penn para la revista Rolling Stone, y también se disparan las ventas. Es decir, vemos que es más complejo cómo estos productos se vuelven pues una campaña publicitaria a partir de otras, o sea, son noticias, incluso en otros aspectos son videos, y a partir de aquí, cómo es que también se empiezan a formar como visiones de lo que Omar Rincón ha denominado como esta estética del entretenimiento narco, que de hecho es un poco de lo que se puede leer en el artículo que tiene en el nuevo libro que también coordina Ainhoa y Mejías, y está Ingrid Urbelles, que es Narcotransmisiones, Neoliberalismo e Hiperconsumo en la era del narcopop. Igual también les voy a pasar el link porque también está en formato de descarga gratuita, por si lo quieren leer. Se los dejo por ahí. Y también, cómo también estas mismas crónicas, estas mismas ideas, esta iconósfera, los vuelve unos héroes populares, pero también incluso que se hacen su propia marca propia, como lo señalan Sayak Valencia y Liliana Falcón, pero que esto es a partir de una incorporación en el orden simbólico del neoliberalismo, ¿no? O sea, a partir de que finalmente hablábamos un poco de esta nueva narcoburguesía en la sesión pasada, y se podría ser un claro ejemplo de estas aspiraciones que tal vez tengan las personas, pero no necesariamente por ver narcoseries, sino que tiene que ver como con todo un entramado de relaciones de poder. La siguiente, por favor. Un poco quería mostrarles o cómo hacer esta comparación a partir de estas diferencias de lo que vemos en la forma de cómo se construye el capo o este éxito de masculinidad en las narcoseries, y cómo se genera en este performance de masculinidad alterada. Uno de mis entrevistados me decía que sí, si bien la ropa era un símbolo, pero algo muy importante que decía era que el poder se manifiesta en las relaciones sociales que estos hombres pueden construir. Incluso el entrevistado señalaba que los hombres pertenecientes a clases altas en México, en la frontera, tratan de adoptar lo que es el modelo buchón, pues representa una figura de un hombre con el cual nadie se puede meter y que tiene poder de hacer lo que le plazca. O sea, va como en otras dinámicas de interacción, y que incluso si nosotros podemos ver, tal vez es más influyente una estética, una moda de los cantantes del movimiento alterado, como vemos en la izquierda, y en la derecha les presento como una de estas imágenes que una persona de las que bueno, me permitieron entrevistarla y que mantuve diálogo para mi trabajo de maestría, se ponía como para subir su foto de Instagram, ¿no? O sea, finalmente tiene como estos elementos de la narcocultura, pero es todo un performance. Y bueno, la siguiente, por favor, ¿bien? Ya, bueno, ya casi para terminar, es que pues finalmente
charla, pues lo que pretende es llevar a esta reflexión para repensar qué discursos son los que más se difunden acerca de pertenecer, ingresar al narcomundo y de qué manera se puede mercantilizar ciertos elementos de la narcocultura que son aceptados por la población en general y no solamente por consumidores asiduos, pero que estos consumidores asiduos sí son estigmatizados y a partir de sus propios gustos, ¿no? Lo hablábamos un poco en esta primera sesión, y que finalmente las narcoseries, coincido ahí con Ainhoa, son ficciones que tienen que ser analizadas, vuelvo a repetir, a partir de una visión crítica, pero no moralizadora. Y yo, finalmente, o sea, una prohibición de una narcoserie, de un narcocine, por así decirlo, no va a terminar como con todo este engranaje de la narcocultura, pues implican otras relaciones de poder. Y pues hasta ahí dejaría yo. Sí, Gabriel. Sí, bueno, era un aplauso, pero te quería decir, gracias por la conferencia, estuvo muy interesante y me da también algunas pistas para investigación. Y bueno, de hecho es un placer poder saludarte de nuevo. No sé si lo recordarás, pero Sayak nos había puesto en contacto hace un par de años, como trabajamos temas similares. Así que bueno, es un gusto poder tener esta nueva oportunidad de dialogar contigo. En el marco de mi tesis yo trabajo sobre todo cuestiones de género en el narcocine de bajo presupuesto y también en los videoclips de narcocorridos. Así que bueno, conozco mejor el cine y los videoclips que las series, aunque bueno, he visto unas cuantas como El Chapo, precisamente, La Reina del Sur, Rosario Tijeras, Las Muñecas de la Mafia, Señora Cero, etc. Y me interesa mucho el cuestionamiento de las representaciones del empoderamiento y de la agencia de los personajes femeninos. Entonces, estudiar un poco la tensión entre el poder creciente que tienen los personajes femeninos en esta óptica de cuestionamiento de los roles de género, del que nos habla Ainhoa Vázquez Mejías, y también el hecho de que este poder femenino se logre en muchos casos a través de la reproducción de comportamientos distópicos, violentos, opresivos y patriarcales. Entonces, bueno, una de mis hipótesis al respecto es que vemos finalmente en estos productos audiovisuales como un empoderamiento femenino que se logra a través de la violencia, entonces una suerte de necroempoderamiento, si recuperamos el concepto de Sayak, pero no una emancipación desde un punto de vista femenino y feminista, y precisamente por esta imposibilidad, ¿no?, de salir de los esquemas de violencia y de capitalismo gore. No sé si estarás de acuerdo conmigo en este punto. Entonces, yo lo he pensado mucho en el cine y en los videoclips, pero no sé si nos puedes hablar un poquito precisamente de tu percepción de la agencia femenina o del empoderamiento femenino en las series sobre narco, pensando en esta tensión, ¿no? Y no sé si en tu opinión se puede resolver esta tensión entre el acceso al poder y el empoderamiento por un lado, y la reproducción que puede ser problemática, ¿no?, de patrones violentos y patriarcales por personajes femeninos. Entonces, bueno, sale un poquito del tema de la charla, ¿no? Pero como aprovecho esta oportunidad para poder dialogar contigo también, entonces no sé si tienes algo que comentar al respecto. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por la charla. No, sí, claro. De hecho, o sea, aparte también de mi tesis del doctorado era hablar como también de estos performances de feminidad, ¿no? Porque trabajé la feminidad buchona. Y sí, es muy complejo hablar como de este empoderamiento, pero también bajo las lógicas de que pues tenemos que dinamitar el sistema así para que finalmente se rompa todos estos esquemas, pero que sí tienen estas estrategias a partir de no tanto como de
la importancia del capital erótico, ¿no? O sea, parte de lo que yo rescato de este empoderamiento es el capital erótico, y hay un corrido de la Jenny Rivera que me gusta mucho, ¿no? Que dice, yo tengo otras armas que no disparan, ¿no? O sea, finalmente, a partir de cómo tienen otras posibilidades de convencimiento y de acceso al poder, pero que finalmente volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, las mismas mujeres en el narcotráfico, ya no incluso en la ficción, sino como en estas posiciones que como en cualquier empresa les cuesta como el triple acceder, y que muchas veces se les niega ciertas posiciones por el hecho de ser mujeres, ¿no? Por ejemplo, tal vez hay un caso como pues muy interesante, que también tiene que ver con esta jerarquía de las feminidades buchonas, que pareciera que las mujeres que tienen mayor libertad de ser y tener poder son las mujeres sicarias, que se vuelven jefas de sicarios y que pueden ser jefas hasta ahí, pero también está como por otro lado, que son las personas, como dice Sayak Valencia, de este proletariado gore, que pues al final realmente sus jefas tal vez sean las esposas también de los capos, ¿no? O sea, es como muy interesante. Sí, muchas gracias, ¿no? Y también hay una cuestión de clase, precisamente por esta razón, ¿no? Las Claro. que tendrán más dinero, pues obviamente van a tener más oportunidad de empoderamiento, y mientras que las mujeres que ocupan roles más bajos en la escala del narcotráfico, digamos, y como las mulas o bueno, lavadoras de dinero, lo que sea, pues obviamente van a tener como menos oportunidades también. Entonces, sí, gracias por subrayarlo. Y bueno, voy a volver a leer algunas, algunas cosas sobre feminidades buchonas. Precisamente creo que me va a ayudar mucho. Gracias. Sí. Sí, yo quería añadir una pequeña cuestión que además en la investigación de Ale en alguna ocasión le hemos comentado, y es que tal vez el concepto de agencia que estamos utilizando tiene que ver mucho con un feminismo blanco, y que tampoco está como decolonizado, que de alguna manera se presupone que la agencia tiene que de alguna manera proporcionar también un efecto liberador, etcétera, pero en los términos de liberación siempre de la teoría feminista blanca anglosajona, ¿no? Para entendernos. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que estáis planteando, al podernos fijar también en que lo que hay que analizar son esas estrategias de género, que evidentemente pues en esos contextos la única forma también de poder subsistir es la utilización de la violencia, y cómo también ese poder erótico es utilizado. Entonces, bueno, no sé si aquí el término agencia nos va a servir, pero que sí que de repente sí que nos ayuda mucho a poder comprender la complejidad de este proceso social y cultural en las narrativas de ficción, a través de analizar las propias estrategias que siguen, por ejemplo, esos personajes, ¿no? Y cómo hay una utilización también como de esa representación del poder erótico. Sí, muchas gracias por el comentario. De hecho, eso es una de mis preocupaciones fundamentales en la tesis, ¿no? Problematizar este concepto de agencia, ver si sirve, si no sirve, y en qué medida puede servir, y como si sirve, bueno, bajo cuáles definiciones, ¿no? Y entonces, esa también es una o sea, de mis propuestas, o sea, decir que el término de agencia tiene, bueno, es limitado también para pensar estas situaciones que viven las mujeres en la frontera México-estadounidense, precisamente, pero me cuestiono también, o sea, qué mejor concepto podríamos tener. Haría falta desarrollar un concepto propio, más, digamos, geosituado, ¿no? Y también
un concepto propiamente latinoamericano, una redefinición del concepto. Entonces, cualquier sugerencia que tengan al respecto, bueno, les agradecería mucho. De hecho, que como tú bien has dicho, que también tenga en consideración la cuestión de la clase, eh, que creo que es fundamental y que, repito, creo que a veces la noción de agencia que entendemos o está, digamos, como heredada también desde esa teoría anglosajona feminista de clase media, pues no atiende. Bueno, bueno, es problemático por estas cuestiones, ¿no? Un poco, no sé si conozcas el trabajo de Itzelín Mata Navarro. O sea, como esta parte de esta jerarquía que ella maneja. O sea, yo también en la tesis trabajaba con eso y que, claro, o sea, lo más importante es o sea, que finalmente las personas que están insertas en el narcotráfico, que tal vez es muy diferente a la representación ficcionada de las mujeres en el narcotráfico, sí tiene que ver y está atravesada, claro, por clase y que su mayor logro, su mayor jerarquía es sobrevivir, ¿no? Y que también tiene que ver con estas relaciones de poder como implicadas de relaciones como familiares y en este caso pues yo también le agregaba como toda esta explotación de capital erótico. Y que, pues claro, hace como cuestionar esta idea de agencia, ¿no? Que viene como desde, que incluso puede invisibilizar o negar la importancia del capital erótico. Totalmente, no estoy muy de acuerdo. Y es cierto que también el trabajo de Mata Navarro me parece muy pertinente para pensar esto. Ajá. Sí, gracias. Bien, no sé si tenéis alguna otra pregunta que plantear. A mí sí que me gusta, sí, bueno, Yo, si lo adelante. hacemos, yo Hola, no voy Lázaro. a plantear ninguna pregunta, solo voy a decir que me ha gustado mucho esta sesión por eso mismo que estáis hablando al final, por el tema de introducir en el análisis de la narcocultura el tema de clase directamente. Y bueno, como han dicho en la sesión, también el tema de las masculinidades estas de los narcos y de las feminidades, ¿no? Creo que como que esa lectura es como muy importante porque al final es reflejo de la sociedad, ¿no? En la que vivimos y como que no se escapan de ello, ¿no? Y es como muy interesante, siempre me ha interesado mucho el tema de las mafias, porque funcionan como una escala social, exactamente igual, ¿no? Y lo que hablaba en la otra sesión es también eso, ¿no? Que los chavales pues quieren crecer en esa escala, ¿no? Y ven que no, que, bueno, en sus cabezas creen que sí, pero no van a llegar a ser narcos, hay que pertenecer a la clase para poder llegar a esa meta, ¿no? Y nada, que me ha gustado mucho y que enhorabuena de nuevo. Creo que en este sentido, por ejemplo, estaría muy bien, Ale, que pudieras, para ver hasta qué punto la estratificación supone también incluso como distintas nomenclaturas. Por ejemplo, la diferencia entre las mujeres buchonas y las chupis ¿no? Que ya veis que hay como ya... Tal vez podrías hacer esa diferencia, que además tú la has trabajado mucho en tu tesis para que veas, o sea, como que como hay clases y subclases, dependiendo de la funcionalidad que tengan dentro de... Veo que Inmaculada quiere decir algo. Bueno, pero no sé, contéstale primero a Virginia para que no se nos vaya, porque está muy interesante también lo que ha preguntado Virginia. Gracias. Ahora luego te pregunto yo.
Ok, sí, un poco como pues esta categorización que hacía específicamente de las feminidades buchonas era entender también de qué contextos surgía la idea de querer ser o ya estar, ¿no? O sea, porque también es muy diferente nacer dentro de una narcoburguesía a querer acceder a pertenecer al mundo narco como esta posibilidad de sobrevivencia, donde muchas veces las mujeres, por ejemplo, son precarizadas doblemente por el contexto de violencia en el que viven y por esta situación de desigualdad de género, que podemos hablar en una sociedad mexicana es todavía abismal, ¿no? O sea, tener miedo de no poder salir a caminar a la calle, mucha cuestión de que casi el 60% de hogares monoparentales son de una figura materna, o sea, como que, o incluso revisando esta cuestión de cuidados y paternidad, o sea, realmente vamos en materia muy, muy atrasada en México, ¿no? Entonces, finalmente también como que se imbrican otras cuestiones para que las mujeres también quieran acceder a una estabilidad social, ¿no? O sea, porque este es en el imaginario de las Chukis Nice, las que quieren entrar, ¿no? O sea, bueno, la clasificación que yo hago es como la buchona de familia, la buchona amante, ahí tomando esta categoría de Mata Navarro. También vamos a tener las Chukis Nice y también vamos a tener hasta abajo a las que son las Leandras Malandras, que estas finalmente son las mujeres sicarias, ¿no? O sea, y que de alguna manera hay algunos... siempre cuando digo, hay aspectos con los que se masculinizan, a veces me dicen, no, las leandras malandras no se pueden masculinizar, y yo, bueno, pero vamos a entender el género como estas situaciones como súper dinámicas y ubicadas, y que claro, o sea, porque finalmente muchas veces en estas situaciones, las que llegan a ser jefas de sicarios, también adoptan ciertas categorías que, bueno, o sea, tienen que, en estos estereotipos de ser rudas, de ser valientes, osadas, independientes, incluso hay una canción específica que se llama Leandra Malandra y que habla de esto, ¿no? O sea, de como que yo le pago la fiesta a mis amigas, o sea, yo soy la proveedora, ¿no? Pero también en esta cuestión pero también yo soy la que pongo el cuerpo, y que voy a ser la que voy a morir en primera línea. Entonces, por eso ellas están hasta abajo, porque son las que son más precarizadas a partir del derecho a la vida. Después, las Chukis Nice son estas chicas que no necesariamente están insertas en el narcotráfico, ¿sabe? Pero que quieren acceder a partir de estas modificaciones corporales, pero porque pueden tener amigas que son estas, las dolareras, que son mujeres que en Culiacán cambian o lavan el dinero de alguna manera y te consiguen los dólares más baratos, ¿no? O la moneda que quieras. Y están como en una calle, en Culiacán, en Sinaloa, y están con sus calculadoras ahí. Entonces, pero ellas también en ese sentido, o sea, es que finalmente la narcocultura abarca otros aspectos, ¿no? Incluso que hasta puede llegar, nosotros dijéramos, bueno, hasta a las empresas automotrices, porque tienen ciertos coches que van a querer los narcos, por así decirlo, ¿no? Pero regresando un poco como a esta cuestión de la estética y estos empleos, incluso la gente que trabaja en la tienda de fajas colombianas, para las operaciones y todo esto, también puede ser una Chukis Nice, porque de alguna manera dice, si invierto en mi cuerpo, si me opero y en algún momento puedo generar un vínculo erótico afectivo con alguien que esté involucrado, pues voy a poder ir subiendo y escalando, ¿no? Y entonces también en esta cuestión de decir, invertir en mi capital erótico para poder acceder a una mejor entre comillas, calidad de vida, pero también hay veces que dicen, hay como estas confrontaciones de clase, ¿no? Porque va a llegar un momento en que hay en esta idea, como muy, volvemos a lo de Bourdieu, ¿no? En esta distinción, que van a decir, no, o sea, no tienes todos los, capitales para realmente ingresar a lo que es la clase alta, ¿no? Que de hecho, déjame acuerdo como, Neri Córdoba habla como incluso de esta idea del art narco, ¿no? O sea, como esta decoración a partir de sus casas, sus tumbas, que son tan extrafalarios, las fiestas que hacen toda una exageración y sobresaturación de elementos de lujo, ¿no? Entonces eso es lo que a veces corta, y la misma
las mismas figuras de la clase alta o la burguesía capitalista tradicional no acepta de la narcoburguesía, ¿no? Entonces también va a haber como ciertas peleas ahí y que también tiene que ver, o sea, creo que es como muy importante hablar del narco con esta o sea, complejizando las cuestiones de relaciones de poder y sobre todo también de género, que creo que eso es como muy, muy importante. Inmaculada, si quiere. Sí. Bueno, no, esto último que has estado contando me ha parecido bastante fascinante, toda esta clasificación de roles dentro del género femenino, precisamente, y dentro de la cultura narco. No la conozco, pero sí me gustaría saber si ya publicaste tu tesis o cuándo lo vas a hacer para un poco también tener acceso a esa información que está muy interesante. Sí, la tesis ya está por parte de la biblioteca del COLAS. Dejen busco el link para que la puedan descargar. Y claro Sí, que yo sí también se estoy la... muy interesada en leerla, así que voy a aprovechar el link también. Sí, sí. Sí, dejen le busco. Aquí está. Listo. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias por eso. Y la pregunta que tenía antes, que me ha surgido a raíz de tu exposición de los datos que nos has compartido, que muchas gracias también. Estaba viendo esta idea del concepto que nos platicaste el otro día, de lo del narcomarketing, y ahora las campañas que has mencionado, las campañas de los narcos, todo esto también se me ha quedado ahí dando como vueltas en la cabeza, pensando, bueno, en realidad estas campañas, que no sé si ha habido alguien las ha analizado seriamente, así como en el plan de a quién van dirigidas exactamente, qué consiguen, más bien también cuál es la retroalimentación de esas campañas con respecto a ese público, a ese target, a ese público al que va dirigido. O sea, ¿y qué sucede con eso finalmente? ¿No? Porque claro, si hablamos de campañas, también nos estamos metiendo en un mundo muy específico, ¿no? De la publicidad y todo esto. Entonces, quería saber si de verdad lo están empleando como una herramienta y como un arma dentro de su propia cultura y consumo, o nada más lo explotan extemporáneamente, porque es que me parece muy... Hombre, porque en un momento dado pueden llegar a una gran cantidad de gente y claro, ahí, pues ya sabes mi postura del otro día, pues un poquito como que me aterra. Entonces, claro, el poder de la publicidad es otro que a veces la gente que estamos en el arte tampoco estamos muy relacionados con ese gran poder que tiene, ¿no? Y no sé, porque tienen otro efecto, ¿no? Es otra dinámica. Y pues no sé si pudieras ampliarnos un poquito así como de todo esto que te he dicho último, a ver qué... Sí. Hago una pequeña introducción. Efectivamente, son campañas publicitarias al uso con los últimos diseños, estéticas visuales poderosas en las redes más punteras. Y por lo que, bueno, Ale ha estado viendo y yo también he estado chequeando, tienen que ver con los reclamos sociales y de solidaridad y colaboración social. Por ejemplo, Ale ha comentado ahí la de la entrega de juguetes en Navidad, pero ahora también con el COVID pues se han dado, digamos, como varias situaciones, es decir, como un elemento, digamos, como de ayuda social. Y bueno, recordemos quién construía los campos de básquet en Colombia. Claro, pero Claro. socialmente es como una cuestión tan retorcida que quieras que no también llama mucho la atención. O sea, el término social aquí se queda como... Depende, si el Estado, por ejemplo, no tiene una función social, pues la ocupa, digamos, en este caso, pues las corporaciones, el narco, es decir, otras
estancias paraestatales que cubren esa ayuda donde, donde no la hay. Bueno, yo creo que aquí estamos intentando no hacer una valoración de juicio moral de lo bueno y lo malo. Estamos, digamos, como investigadoras interdisciplinares intentando comprender y analizar un fenómeno cultural. Nada, quería hacer solamente esta pequeña introducción. Sí, gracias. Sí, y que en parte, o sea, finalmente en México, de hecho, es como muy poco tratado el tema. De hecho, por eso también fue necesario que yo anunciara que había un narcomarketing, ¿no? O sea, lo leí tal vez con Tom Greenwich, pero que apenas lo tocaba de que son responsables socialmente y que por eso yo pude diferenciar 3 tipos de campañas, ¿no? O sea, porque finalmente va a estar la hedonista, la de terror, y la de responsabilidad social, que exactamente en un estado donde no se le da la garantía a la población de una vida digna, finalmente llega esta institución privada que representa ser el cártel y llega y puede darle a todas las personas todas estas posibilidades de los servicios básicos, en el caso de México, ¿no? Porque finalmente, y que también esta cuestión es un poco engañosa de responsabilidad social porque realmente le van a poner carretera donde están sus plantaciones de amapola, ¿no? A los pueblos donde están sus plantaciones de amapola, les va a poner luz, les va a poner agua a ciertos sectores, ¿no? O va a ayudar a cierta población, pero de que de alguna manera eso, incluso hay veces que yo digo, bueno, tal vez estos regalos de Navidad, Día de las Madres, es como cualquier empresa que hace sus festividades y llama a todos sus empleados y les da como una pequeña florecita al día. En México todavía se da, que en el Día de la Mujer les dan una flor, ¿no? A todas las mujeres y como en esta idea de reproducciones muy, muy estereotipadas de género y como una cuestión ahí. Pero también tienen esta campaña de terror que yo digo, o sea, que ellos posicionen un cuerpo en la carretera de cierta posición o miembros por ciertas partes, eso es una campaña de terror, porque además también dejan mensajes y que además yo creo que esa es la que está menos preparada, porque además quienes hacen esta campaña son personas que fungen de sicarios y que también en esta cuestión de precarización son personas que no tienen acceso a la educación básica y vamos a ver unas narcomantas escritas con mala ortografía, pero que dan el mensaje, ¿no? O sea, porque pues si, claro, al lado está un cuerpo y dejas un mensaje en el cuerpo, lo entiendes. Y, o sea, y esas son cuestiones que se tienen que analizar, por eso decía que, ok, ver las narcoseries no necesariamente es malo, ni va a atraer a la gente a que se quiera insertar al narco, ¿no? O sea, porque hay otro engranaje, claro, o sea, tal vez un poco podría ser que en estas ficciones de la narcoserie tal vez sean campañas hedonistas, pero tampoco, ¿no? O sea, yo creo que más campañas hedonistas son los videoclips, donde sí hacen como el close-up a las marcas, donde te dicen qué licor tomar, donde pasan tigres bebé, leopardos bebé ahí por toda la pantalla, pasan a las buchonas, que son estas mujeres que en Colombia son las prepago y que tienen estas estéticas como muy a la... incluso como muy a la Kim Kardashian o incluso acá en España que es como lo que trabajábamos, Virginia, ¿no? O sea, esta comparación de la estética incluso de las chonis, ¿no? Y entonces esta cuestión como de puedo tener a todas las mujeres que quiero, pero a la vez se mezcla tal vez con un video del blog del narco, ¿no? Y por otro lado también vamos a tener como... toda esta presencia de responsabilidad social que, claro, cuando hay inundaciones y todo esto llegan y todavía hacen que la gente grabe y diga, gracias, señor tal, ¿no? Sí, es muy delicado porque sí es un concepto público interesado, un concepto de lo público muy interesado, por supuesto, o de lo social muy interesado, pero también es cierto que la publicidad también es un concepto muy interesado de producto y de marketing, así que estamos en las mismas, o sea, igual de vendidos estamos por un lado que por otro. Sí, bueno, también esa funcionalidad de las cosas. Yo lanzo una pregunta así como muy banal, ¿no? De repente, pues el interés de plataformas, por ejemplo, como
como Netflix, ¿no? A la hora de, pues tendrán miles y miles de guiones y de proyectos que les llegan y de repente decir, no, lo que queremos hacer es precisamente generar toda una línea de producción de narcoseries, donde además vamos a hacer, digamos, una revisión de la historia súper bien documentada en algunos casos, como en el caso del... como en el caso de Colombia, con actores americanos, es decir, como una gran producción dentro digamos, de lo que es la forma de entender la producción de Netflix. Y va a ser, digamos, como una apuesta claramente que tiene que ver también con una estetización, ¿no? Por una parte de la revisión de la historia, en tanto que hay una construcción de ese héroe masculino en las claves, digamos, empresariales, y que incluso sabiendo cuál es el final, sería claro como una especie de proyecto que dices, bueno, si sabes cómo va a acabar, no inviertas, ¿no? Pero claro, yo sabía que lo interesante era que la gente sabía cómo acaba la historia, pero exactamente no sabían cómo había sido esa historia, ¿no? Entonces Netflix ahí entra, digamos, a su inventiva, incluso documental, ¿no? Me refiero, digamos, a esa textura de documentos, ¿no? que utiliza para construir, digamos, a ese héroe desconocido que era el narco. Digo desconocido además, no en un ámbito geopolítico local de Colombia-México, sino digo a nivel transnacional, ¿no? Que esa es la gran creación también de Netflix, el estar trabajando, digamos, ya la producción de la representación narco a un nivel transnacional, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí que hay como dos claras funcionalidades dentro de sus parámetros, ¿no? De qué puede ser una serie exitosa, ¿no? A la hora de lanzarse a hacer eso. Una, la cuestión de que probablemente habían detectado que había ya toda una serie de mercado de serie B, que es lo que tú estás, digamos, como trabajando, Gabriel, que ya tenía muchísimo éxito. Y esto, por ejemplo, en la producción colombiana se ve mucho, hay mucho trabajo de cortometraje, de serie, de película de ficción, también de bajo presupuesto. Entonces tantearon que evidentemente había, digamos, como un interés. Pero yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Uno es generar, digamos, ese relato transnacional y generar también una estética de la violencia en el siglo XXI, que hasta el momento, pues, si os dais cuenta, todo lo que había tenía que ver por una parte con el serie B o con la visión americana también, ¿no? Del narco. Entonces, americana me refiero en la construcción como del relato, digamos, como del gángster, etcétera, ¿no? Y de repente, como traer a primer término, digamos, esta geopolítica global, hacerla, digamos, que opere, digamos, en el imaginario a nivel transnacional. Y bueno, a mí no me parece como nada desdeñable esa operación cultural, que realmente resulta ciertamente novedosa y que de repente, pues bueno, tiene digamos, como un éxito rotundo en cuanto a recepción y en cuanto a consumo cultural, ¿no? Por toda parte, digamos, en todos, en muy distintos lugares y en muy distintos también, pues eso, formalizaciones de consumo, ¿no? Que tienen también que ver, pues, con el consumo en el móvil, en fin, con su extensión, digamos, como máxima. Entonces, bueno, no sé, quería preguntaros cómo pensáis vosotras, qué posibles funcionalidades también podría estar teniendo ese tipo digamos, de narrativas de las narcoseries, o sea, qué función también están ocupando ahí en el imaginario, ¿no?
Hola, hola, yo entré tarde, qué gusto escucharlas, muy tarde, está ahí, pero estoy encantada de estar escuchando. Obviamente ya me perdí todo lo que dijiste, Ale, pero qué interesante. No conozco tu trabajo, entonces ya sé que está evolucionando, que estás haciendo otras cosas, pero respecto a lo que dices, Virginia, y supongo que está en relación con lo que Ale también expuso, me parece que tiene que ver con, bueno, varias cosas, pero algo a lo que yo regresaría, que no sé si es algo que ustedes que expusiste, Ale, es por un lado la narcografía, ¿no? Como un espectro cultural amplio que no viene solo del narcotráfico en México, sino como de una afectividad sobre la cultura de la intoxicación, ¿no? Ahí podríamos ver el juego con la adicción, que bueno, ahora mismo las redes son pura droga, digo, lo estoy simplificando, pero están diseñadas para que nosotros tuviéramos una cultura adicta, cada vez más adicta. Entonces la relación entre la adicción y la narcografía es algo que se podría explorar y que podría converger de manera regional en esta construcción de las series como una especie de espectro de gran calado que se va regionalizando. Por otro lado, creo que obviamente es muy hábil para utilizar las tecnologías disponibles, incluso para preproducir esas tecnologías, o sea, para que los contenidos se adapten a la infraestructura psicopolítica de las redes, digamos, ¿no? Entonces, por ese lado me parece súper importante como volver a hacer como esas ucronías del narco que tienen que ver, sí, con una geopolítica latinoamericana y que es la perspectiva que tenemos muchas de nosotras, que es esta reificación del monstruo, pero también la construcción de una mítica de la masculinidad donde el monstruo está por contraste, legitimando una vez más esas masculinidades que no son el monstruo, ¿no? Para que sigan siendo invisibles, para que sigan siendo impermeables y para que nos resignemos también a decir, bueno, es que esta gente, o sea, estos hombres o estas personas que se identifican con la masculinidad, al menos no son unos gángsters, unos asesinos, no son unos cabrones, ¿no? Es como lo menos malos que podríamos tener. Por otro lado, está toda la mítica de la masculinidad y de la guerra, que es con lo que juega el narco, o sea, su amor por la fascinante violencia tiene que ver con un pacto patriarcal hacia los regímenes de guerra, hacia los regímenes de representación, de identificación. Entonces juegan a la guerra y algunos hacen la guerra. Es como cuando te televisaban la intifada en los años 90. Un poco eso, y pensaría ahí en relación a todo esto, una cuestión que tiene que ver con la producción de afectividades embriagas. Y esta cuestión del afecto, no solo pensado obviamente como lo positivo, que es los afectos positivos, sino más bien con esta cuestión que yo enlazaría con dos conceptos importantes, que es el trabajo de Sara Ahmed, cuando habla de los afectos pesimistas y de toda esta cosa fea que uno no quiere hablar, pero que está ahí y que mueve el mundo y que mueve muchas de las pasiones y que por un lado podríamos identificar como con el deseo de muerte o el tánatos tan famoso, que digo, lo pongo como una posibilidad enunciativa nada más, porque no tenemos ahorita como muchos conceptos para hablar de todo esto, y porque tampoco, pero lo quería decir, y por otro lado esta cuestión de la afectividad también como un lugar muy vedado para los varones, pero que va haciendo como otras cartografías de navegación a través de los valores de la masculinidad como una forma de gobierno del cuerpo, pero una forma de gobierno del poder también, ¿no? Entonces, esta afectividad embriaga pues, leyendo estos, no sé si son crossovers, pero estos crossovers en la música entre el kinky rap, el narco rap, la música, el corrido rebajado, o sea, todas estas nuevas categorías que salen de la producción cultural, tienen que ver con esa mistificación de la guerra y de la masculinidad y de cansarse de ser esta víctima perfecta, ¿no? Y decir, bueno, y yo lo vería como esta negación al devenir mujer al que orilla la precariedad económica en muchos contextos. Y el devenir mujer obviamente no como una cuestión de género, sino como un devenir minoritario, históricamente minoritario, contra el que se puede cebar un montón de gente y que se pueden justificar un montón de violencias. Entonces, la afectividad trabaja también ahí. Yo creo que hay una cuestión muy afectiva y muy efectiva en la producción de estas narrativas, ¿no? Y además es un salto de la televisión, o sea, de la televisión más tradicional, de la historia televisada, digamos, como tú decías, súper bien documentada, pero a las nuevas tecnologías. O sea, no te iban a meter un TikTok del narco en 2008, porque no existía TikTok, pero como que toda esta actualización de la tecnología ha hecho que ya tengamos una infraestructura tanto psíquica como afectiva previa que acepte muy bien
todas estas incursiones y que además no se desoriente por la velocidad y por lo compacto que ahora tienen estas cápsulas de sentido, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí, pero qué interesante, me encanta. Yo quería escucharte, Ale, antes, y también lo que dijo Virginia, no alcancé a escuchar la pregunta de Inma, pero bueno, seguro que van a decir cosas bien interesantes. Gracias. Qué gusto, Sayak. Siempre es un gusto escucharte. Sí, estábamos como en la Bruna, en esta cuestión, o sea, claro, y además acabo también de leer el artículo de los CIOs y claro, me hacía esta resonancia, ¿no? De cómo se van representando y como tú dices, ¿no? O sea, finalmente, como también estas masculinidades que son ficcionadas ayudan para invisibilizar otras masculinidades que sí están en la realidad y que nos hacen exacto creer como decir, bueno, pero los malos son estos, ¿no? Como en esta visión moralizadora. Por eso también, bueno, inicia un poco como también con esta idea de Ainhoa, que siempre nos dice, o sea, hay que analizar los consumos culturales, pero a partir no de esta perspectiva moralizadora que dicen que hacen daño todos estos productos, ¿no? O sea, porque finalmente tal vez ahí hay como, digo, algo que también decía Virginia, ¿no? O sea, porque Netflix tiene tanto interés en hacer narcoseries, ¿no? Y también como esta idea de decir, bueno, algo que siempre, bueno, que he reiterado también es como, ok, no vamos a exotizar México, Colombia, también hablemos como de otros espacios y también en algún punto también me encantaría hablar tal vez de Peaky Blinders, ¿no? Y que también poner de manera como temporal también en qué momento se da Peaky Blinders, ¿no? O sea, también donde hay un giro como económico, hay una crisis y también finalmente cuando se crea también la narcocultura colombiana, mexicana, incluso española, es la década de los 80, o sea, hay que pensar que estaba pasando como en todos esos momentos. Y que viene de un lugar de salida de dictaduras muy cabronas en todo el continente, pero dictaduras que o se niegan, ¿no? En España no hubo dictadura, que dicen ahora, o que no se reconoció como dictadura toda la guerra en Colombia desde los 50 hasta los 80, y en México también, que tenemos una dictadura nunca declarada, que desaparece, claro. que hace, en todos esos contextos postdictatoriales, entre comillas, ¿no? Lo que estaban haciendo, una jugada, porque siempre pensamos en los Chicago Boys, pero no pensamos en qué está pasando en el continente a otros niveles, y bueno, cuando uno se da cuenta que Pinochet en los años 70 era el jefe máximo que distribuía las drogas, ¿no? Que era el Estado quien distribuía la droga en Chile, y que esto te vuela la cabeza porque dices, claro, o sea, no estaban a Pablo Escobar, tenían a Pinochet, que era multitasking, ¿no? Lo estoy diciendo con mucha ironía, pero sí, qué interesante. Sí. Sí, bueno, también, o sea, agradecerte que te hayas conectado, Sayak, porque la verdad es que es un gusto escucharte y, no sé, me da mucha alegría. Sí, añadir, por ejemplo, que Fariña, por ejemplo, también son los 80, o sea, hay como toda una revisión también, esta cuestión de historia, memoria revisitada, pero actualizada, es decir, como si no hubiera pasado el tiempo, ¿no? A mí es lo que más realmente me impresiona, ¿no? Que la revisión de Escobar realmente es que dices, bueno, es que eso está pasando ahora, ¿no? O sea, esa cuestión como de conexión, como de que está instaurado ya en el presente, que es una historia que está en el pasado, pero que en realidad está sucediendo en el presente. Y en el caso de Fariña, claro, obviamente, pues eso sucedió en los 80, pero la cuestión es como que los 80 están clausurados también en España en cuanto a revisión, ¿no? Y de hecho, pues bueno, en algún proyecto que hemos hecho sobre los 70 nos ha costado un montón hacer en revisión de archivos, contactar con gente. En proyectos que tienen que ver con cultura, identidad, etcétera, ¿no? Pero es que yo creo que los 80, o sea, serían más difíciles que los 70 aquí en España. ¿Por qué? Porque realmente está clausurada toda esa subcultura. Es decir, no está
no está como tan presente, realmente fue barrida y aniquilada, ¿no? Y lo que sucede, por ejemplo, con toda la cuestión de, del universo de la cultura aquí en España es que es muy visible a través de redes sociales, pero como nunca ha sido estudiada ni tampoco está legitimado el hecho de que pueda estudiarse como en otros lugares en los que tenéis ya una amplia tradición, pues claro, sucede, claro que sucede, es que está ahí, o sea, lo ves en las noticias, yo le digo a Ale un montón de veces, es que mira qué noticias, ¿no? Obviamente eso está sucediendo. Eh, y toda la cultura que está generando, sobre todo a través, pues, por ejemplo, del kinky rap, y bueno, y otras cuestiones que hacen ver, ¿no? Como toda esa estética juvenil está traspasada también a los cuerpos. De repente es como que aparece como por arte de nada, ¿sabes? Como si eso otro no hubiera estado ahí como alimentando, ¿no? Una cosa, un primer momento son los 80 y otro primer momento sucede con todo con todo el desmantelamiento en los 90 de esa vieja cultura y esa, digamos, intento exitoso, entre comillas, de construir esa nueva imagen de España a partir de los Juegos Olímpicos. Y a partir también de lo que es la Expo de Sevilla, donde sí que hay una película que narra muy bien toda esta cuestión de la Expo y los Juegos de Sevilla y digamos cómo se elimina, digamos, a toda la población que estaba asentada cerca del río y que precisamente vivía de la venta de las drogas, ¿no? A través del ejercicio de una violencia policial pues brutal, ¿no? O sea, muy interesante también, pero bueno, es de las pocas películas que existen también sobre el tema. Un poco también por ver diferencias, ¿no? Inma, ¿quieres hablar? Que veo la manita. No, yo creo que se ha quedado de antes, ahora veo. Creo que esta es la de antes. Bueno, pero vi la mano de Lázaro. Ah, okay. Al hilo de lo que dice Virginia, de lo del el tema de la cancelación cultural, ¿no? Como por meter a la fuerza una cultura que a lo mejor no es nuestra, incluso escondiendo problemas que pasaban en España. Ahora está la película esta que se ha hecho tan famosa del año del descubrimiento, que habla exactamente de eso, de lo que estaba sucediendo en Murcia, en Cartagena, y cómo había una cortina de humo porque estaba la Expo de Sevilla. Y es muy interesante el caso que has puesto de Fariña, porque dice, es que en los 80 se hizo como borrón y cuenta nueva, y entonces como que no se ha juzgado esos problemas que hubieron, ¿no? Que en España a lo mejor tenemos una tradición de eso, de dar saltos y no juzgar lo que pasa. Cuando salió el libro de Fariña, porque la serie está basada en un libro, el libro se secuestró. Ya estamos hablando del 2015, 2014, porque había unas conexiones entre algunos de los acusados que salían en el libro con la política. Y entonces el libro no se dejó que se publicase hasta que los jueces dijeron que no, que se tenía que publicar y pudo salir. Directamente como que esa cancelación no sigue hasta la hostilidad. Estamos hablando de 20, 30 años después, ¿no? Y es como muy interesante eso de que ahora salgan obras que lo que hagan sea recuperar la memoria esa de lo que sucedía, ¿no? Y respecto a lo que estabais hablando antes, de lo de la serie de narcotráfico, de que ahora Netflix está encontrando aquí un filón, a lo mejor porque a mí me hace un poco de gracia lo de que ahora cuando salió la serie del Chapo, ¿no? Que todo el mundo puso el grito en el cielo, de que es que esa figura se ha romantizado. En el cine llevamos romantizando las figuras de Gaster y todo eso desde los inicios del cine, ¿no? En plan, a lo mejor han ido moviéndose globalmente, ¿no? Primero con la figura de Capone, luego nos vamos a la Yakuza, que también nos interesó mucho en algunos movimientos fílmicos, y ahora estamos como en Latinoamérica, ¿no? Y entonces como que a lo mejor un proceso natural, como que la gente
como que no es nuevo, ¿no? Que es lo que decíais, de que esto viene de algo. Y en ese sentido me parece muy, muy interesante el recuperar y como esa imagen dialéctica, ¿no? De rascar de dónde vienen las cosas en todos los sentidos. Y es cierto que es que ahora lo que está pasando es como que se están haciendo esas series, pero documentándolas muy bien, que es como que se está sentando esa historia, ¿no? Que me encanta el tema, que me parece muy, muy interesante. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero es una pregunta para Ale, para preguntarle, bueno, que es obvio, seguro, pero eh, antes de la pregunta, la cuestión de la memoria, qué curioso que se esté haciendo una memoria del patrimonio negativo, entre comillas, y se esté borrando toda la memoria de la resistencia. ¿No? Nos dan una memoria, pero nos quitan otra, y la cuestión de la censura, que es algo bien insidioso, que se estuvo luchando durante todos los años 80 y 90 para evitar la censura, y ahora estamos poniendo ahí como reiteradamente, ¿y qué memoria nos ponen para quitarnos otra? ¿No? Y la figura del gángster, que me parece muy importante también que la traigas a colación, que regularmente son comunidades racializadas, ¿no? Asiáticos, inmigrantes italianos, mujeres fatales, pero que siempre son como exuberantes y de otro lugar, siempre, los gángsters siempre hablan con acento, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa. Hasta los 80 que se vuelve casi así como Tarantino, que les pone, que pone gángsters de todos los colores y blancos y de todo esto con Reservoir Dogs y otras cosas, pero casi siempre los gángsters son personas que hablan con acento y que se ven como otro, ¿no? Y eso es interesante porque pues, lo que nos dice del supremacismo y de la impermeabilidad del sujeto que tiene realmente el poder, pero que maneja cómo se maneja en la sombra, como en México se dice el jefe de jefes, no lo ves nunca, ¿no? Entonces, la pregunta sería, Ale, y esto te lo pregunto porque seguro que será algo que con lo que van a estarte fastidiando todo el tiempo, y es la metodología, o sea, porque tenemos unas academias muy enclaustradas en las metodologías tradicionales, en esto de verdad es un documento histórico, esto es una ficción, esto es, ¿cómo resolvemos eso? O sea, ¿cómo se contesta eso? Y yo sé que tú lo puedes contestar, y si no, lo podemos pensar, pero te lo hago porque es la pregunta más obvia, pero la más incómoda siempre, como para deslegitimar los estudios que se hacen en torno a la narcocultura, en torno a las juventudes, a lo digital, ¿no? Que a veces tiene que ver más con el enamoramiento de la academia con sus viejos patrones de interpretación que contigo y con el problema de investigación. Pero te lo pregunto así, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo justificas? ¿No? Porque esto también es muy importante, como tener un piso más firme para poder justificarlo y también abrir paso a los estudios que ya están ahí y que se puede legitimar pues, hablando académico, pero también diciendo y desafiando un poco estas lógicas de metodologías muy tradicionalistas y a veces que vienen con todos estos sesgos, ¿no? Muy occidentales, pero sobre todo muy machistas o muy clasistas. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Sí, creo que una de las herramientas que más me ha servido para poder sostener y defender como todos estos estudios es el análisis crítico del discurso multimodal, porque también da apertura como a varias voces. Y también hablábamos un poco, no sé si recuerdas que en la tesis tenía las aplicaciones que fungía como de pequeños repositorios, pero también de saberes populares, ¿no? Este rescate que también desde la antropología es como súper importante, ¿no? Como dar esta voz a las personas que realmente están en estas comunidades, y también hablando desde dejar de exotizar la narcocultura latinoamericana, y también desde esta visión decolonial, ¿no? O sea, como bien lo dijiste, ¿no? Claro, los gángsters geniales van a ser los blancos, ¿no? O sea, está bien, súper cool también llevar incluso el tatuaje del Peaky Blinder, pero no del Chapo, ¿no? Se te va a estigmatizar. Entonces es aprender como desde estas otras cosmovisiones, y sí pensarlo más esta cuestión de la iconósfera, ¿no? O sea, entender la iconósfera y también entender que son relaciones, implicaciones de poder global a partir de la etnografía, ¿no? O sea, creo que también es darle mucho peso a la etnografía y a estas interacciones que ahora se están dando y que se está realizando nueva metodología para poder interpretar como esta cuestión de lo on-life, ¿no? Ya ni siquiera lo off y lo offline y lo online, sino lo on-life, ¿no? O sea, porque ya está todo conectado. Muchas gracias, Ale.
Sí, ahí vamos pensando cómo va. Sí. ¿Alguien más? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, buenas. En primer lugar, felicitar a Alejandro por la investigación, que es muy interesante. Y quería plantearle un par de preguntas. Y una es, a raíz de lo que está haciendo en su investigación, ¿hasta qué punto es peligroso investigar sobre todo esto o necesita un asesoramiento psicológico? Ya que hace poco conocíamos el caso de un periodista español, David Birrein, que fue asesinado mientras hacía un reportaje sobre la caza furtiva en Burkina Faso. Esa es una, ¿vale? Otra es el rol de las mujeres dentro del mundo del narcotráfico. O sea, siempre hay una posición, viene siendo más protectora, familiar. Siempre se ha visto, por ejemplo, en Fariña estaban las madres contra la droga, que fueron muy famosas aquí en España. Y no sé si existen mujeres dentro del mundo del narcotráfico que hayan escalado o si se quedan con los estratos más bajos. Y luego también me interesaría el mundo homosexual dentro del narcotráfico. ¿Es algo que se sabe, algo que se esconde o algo que se está censurando? Esa es mi pregunta, gracias. Ok, gracias, Checo. Pues bueno, desde siempre, bueno, desde la que hacía el máster sí me hacían una recomendación de este acompañamiento psicológico a partir de ciertos materiales que analizaba, porque también hay una cuestión es ver una película, una narcoserie, allá a estar analizando videos específicamente del blog del narco, ¿no? Eso es como una dimensión totalmente distinta y que sí se tiene que yo considero, en consideraciones éticas, que incluso si en algún momento necesitas parar la investigación, la paras. O sea, no por esta idea de tener el producto de inmediato, o sea, también hay que tener esta idea de autocuidado y que también es desde una perspectiva de investigación feminista que es necesaria, ¿no? Con respecto a la seguridad, pues, o sea, es muy complejo también hablar como de estas situaciones porque también en México, o sea, nos comentabas, ¿no? Del reportero que asesinaron, pero pues en México, pues cada semana también los periodistas son asesinados, ¿no? O sea, hay una cuestión de impunidad en México que es necesaria de explicar, narrar y que se dé a entender, también sin estigmatizar como esta idea de lo violento, ¿no? Pero que sí es necesario mencionar qué está pasando con esta, pues aquí está Sayak, ¿no? Con este capitalismo gore, ¿no? Que ella menciona. Con respecto a las mujeres, en las ficciones, se habla muy poco de ellas y bueno, Gabriel también nos puede decir como mucho cómo son representadas, pero sí hay mujeres que tienen historias, pero no van a lograr a ocupar como los grandes cargos, o si los ocupan, se mantienen ocultas, ¿no? Como puede ser la narcomami que dirige el cártel de Tijuana, o incluso haciendo como esta investigación en Murcia, ¿no? La Loles, hablan de una mujer, pero parece como una figura fantasmal que existe, no existe, alguien la ha visto, pero es más fácil reconocer tal vez o posicionar, porque finalmente la narcocultura sigue siendo una cultura del capitalista machista que va a presentar a los hombres como los hombres de éxito y va a invisibilizar a las mujeres. Y con respecto a la comunidad homosexual, las representaciones en las ficciones son como muy, a veces la tocan, tal vez en el infierno hay una representación, ¿no? De una persona homosexual, y en el blog del narco se podría hablar de un sicario abiertamente homosexual que se llamaba Broly Mendoza, pero a través no tanto como de una... Claro, siempre con una cuestión de morbo y que realmente no hay como un estudio serio acerca de las identidades LGBT en el narcotráfico, o por lo menos no se ha trabajado con un rigor, ¿no? Gracias. Bien, ¿tenéis alguna otra pregunta? Yo quería hacerle una pregunta a Gabriel. Cuando hablas de las películas que estás analizando de serie B, bueno, entiendo que los videoclips están hechos
digamos, por los propios grupos o de estar dentro de esa comunidad de narcocultura. Y las películas, porque al ser de bajo presupuesto, lo digo porque hay un parámetro que se da también igualmente en Colombia, donde la gente sin más se pone a rodar sus propias películas porque quiere ver sus propias vidas reflejadas en esas películas y no están vinculadas ni con la industria cinematográfica ni absolutamente nada. Entonces, bueno, porque nos pudieras un poco hablar también de esos materiales que me parecen bien interesantes, al no pertenecer, digamos, al mainstream, ¿no? Oficial, aunque bueno, puedan reproducir pues, cuestiones igualmente de representación y discurso. No sé si nos podrías comentar, Gabriel. Y bueno, gracias por la pregunta. Sí, de hecho es un cine que yo encuentro fascinante y por eso estoy haciendo la tesis sobre este narcocine, ¿no? De serie B, de bajo presupuesto que se hace en la frontera. Y bueno, puedo hablar de la empresa de cine que yo conozco más, que hace este tipo de cine, que es los Brothers Films, que está radicada precisamente en Tijuana y que son Oscar López y Fabián López, entonces los hijos de Delfino López también, que precisamente en los años 80 Delfino López estuvo como muy bueno, tuvo un lugar muy importante en la difusión de los cassettes y luego más tarde los DVDs piratas, ¿no? que se hacían. Y él decidió, en vez de solo piratear el material ajeno, decidió hacer sus propias películas también y empezar a grabarlas, ¿no? Para poder sacar más beneficios de este nuevo mercado que se estaba abriendo. Y entonces, pues los hermanos López también ahora son muy activos, de hecho, tienen esos contratos con cadenas de televisión, ¿no? De cine latinoamericano en Estados Unidos, como cine Latino, por ejemplo, que Cine Latino compra, bueno, como, les da dinero, o sea, es un contrato anual para que produzcan ellos 24 películas anuales. Wow. Es una locura, es una velocidad de producción que, o sea, que no se puede comparar con el cine que conocemos, el cine más mainstream. Y precisamente yo estuve en Tijuana investigando y haciendo una estancia de observación con ellos, porque quería ver un poco cómo estaba ese proceso, ¿no? de grabación y de qué manera se hacía. Y no, sí, entre la idea que se tiene de un proyecto, o sea, antes de escribir el guión y la circulación de la película, pueden pasar apenas como unas semanas o un mes, ¿no? Entonces, todo este proceso de escritura del guión, de grabación, de postproducción después, todo se hace más o menos en un mes. Y es fascinante. O sea, en términos de volumen de producción, es como se puede comparar con las películas de Bollywood o quién sabe, ¿no? Con los de Western Spaghetti. Entonces, ajá, sí, por eso me interesa mucho también este tema y yo trabajo estoy en la Universidad de Montreal y en la Sorbona haciendo cotutela y en la Sorbona hay otra compañera mía que trabaja las narcoseries, entonces yo trabajo más como el cine de bajo presupuesto y ella trabaja sobre las narcoseries y trabajamos mucho las dos juntas en colaboración, ¿no? Para ver un poco una vertiente y la otra de estas producciones audiovisuales sobre narcotráfico, de esta narcocultura global audiovisual, ¿no? Y por eso me interesa muchísimo esa charla de Ale también. Y bueno, ojalá podamos seguir en contacto, Ale. Claro que sí, claro que sí. Estupendo. Bueno,
La verdad es que hemos comenzado a las 7:30 de la tarde, se nos ha pasado el tiempo volando, Ale. Muchísimas gracias. Ha sido, vamos, alucinante el recorrido que nos has enseñado, cómo nos has permitido también podernos cuestionar, hacernos preguntas y cada uno pues también llevarlo a su lugar. Así que un placer también esta parte de diálogo. Y bueno, pues quedamos emplazados a los próximos seminarios que Arte y Políticas de Identidad irá realizando en los próximos encuentros. Y nada, que sepáis que estamos localizadas aquí de momento en la Universidad de Murcia para intercambios, investigación, lo que necesitéis de lecturas, etcétera. Nada más tenéis que contactarnos, escribirnos y bueno, y seguir hablando. Muchísimas gracias por venir esta tarde. Bravo. Gracias. Se va a quedar grabado y lo van a poner para difundirlo, ¿sí? Sí. Ah, genial, genial. Bien, sí. Pues felicidades y gracias a todos. Y bueno, bueno verte, Gabriel, también, volverte a ver. Y a los demás, pues un saludo, que no los conozco, pero que seguro que están haciendo cosas bien interesantes al respecto. Bueno, bueno pues vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Lo dicho, un gusto veros y espero que seguimos en contacto. Venga, muchas gracias. Chao. Bye, que estén bien.